Las mil y una noches. Traducción, introducción y notas de Juan Vernet. Las mil y una noches es una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal. Se trata de una recopilación de cuentos y leyendas de origen hindú, árabe y persa, de los cuales no existe un texto definitivo, sino múltiples versiones. El rey Shahryar, tras sufrir las infidelidades de su esposa, decide casarse cada día con una joven virgen que es ejecutada la mañana siguiente para evitar así cualquier otra traición. Para impedir que todas las muchachas del reino mueran, la joven Sherezade se ofrece como voluntaria para casarse con el monarca y utiliza su astucia para proponerle un pacto mediante el cual no podrá ser ejecutada hasta que no acabe de contarle una historia. Los cuentos que la componen se prolongarán a lo largo de mil y una noches y acabarán por cautivar al monarca y disuadirle de su cruel empresa. El contenido temático de Las mil y una noches es variado. En la recopilación podemos encontrar cuentos maravillosos, novelas de caballería, novelas didácticas, novelas esotéricas, relatos edificantes, anécdotas y fábulas, novelas amorosas, novela picaresca, poesía y algunos cuentos de otras ediciones y traducciones no recogidos en esta versión de Juan Vernet. El rey Shahryar y su hermano Shahzaman. Se cuenta, pero Dios es más sabio, que en el transcurso de lo más antiguo del tiempo y en una edad remota, hubo un rey sasánida que dominaba las islas de la India y de China, que era jefe de ejércitos, de auxiliares y de servidores. Tenía dos hijos, uno mayor y el otro menor, pero ambos eran buenos caballeros y héroes, por más que el mayor aventajase al menor en estas cualidades. Este heredó el país y gobernó con justicia entre sus súbditos. Por eso los habitantes de las posesiones de su reino le amaban. Se llamaba rey Shahryar y su hermano menor se llamaba Shahzaman y era el rey de Samarcanda. El bienestar duró largo tiempo entre ambos países, pues cada uno de ellos permanecía allí gobernando con justicia a sus súbditos. Y así transcurrió un lapso de 20 años en que sus vasallos vivieron en el bienestar y el desahogo. En estas circunstancias, el hermano mayor deseó volver a ver a su hermano pequeño, por lo cual mandó a su visir que se fuera de viaje y regresase en su compañía. El visir obedeció y viajó sin cesar hasta que llegó a su destino sin tropiezos. Recibido en audiencia por Shahzaman, lo saludó y le informó de que su hermano estaba ansioso de verlo y que deseaba que lo visitase. El rey escuchó complacido, aceptó la invitación y se preparó para el viaje. Mandó sacar sus tiendas, sus camellos, sus mulos y sus auxiliares y delegó las prerrogativas regias en su visir. A continuación, emprendió la marcha hacia los estados de su hermano. Pero cuando llegó a la medianoche, recordó un objeto que se había olvidado en su palacio y regresó. Entró en el alcázar y encontró a su esposa durmiendo en el lecho conyugal abrazada a un esclavo negro. Cuando se dio cuenta, perdió el mundo de vista y se dijo: si esto ocurre cuando apenas acabo de abandonar la ciudad, ¿qué hará esa libertina cuando lleve algún tiempo junto a mi hermano? Al hacerse esa reflexión, desenvainó la espada y dio muerte a los dos en el mismo lecho, regresando enseguida al campamento, donde dio órdenes de emprender la marcha. Viajando sin cesar, llegó por fin a la ciudad de su hermano. Este le salió al encuentro, lo recibió y lo saludó, demostrándole cuán enormemente le alegraba su llegada. Engalanó la ciudad y lo sentó a su lado, hablándole con efusión. Pero el rey Shahzaman recordaba lo que había sucedido con su esposa, por lo cual la tristeza que se había apoderado de él iba en aumento. Cuando su hermano se dio cuenta de todo ello, pensó que se debía a lo alejado que estaba de su país y de su reino, por lo que no le preguntó por las causas del estado en que se encontraba. Pero un buen día le dijo: «Hermano mío, te veo débil y pálido». A lo que el otro respondió: «Hermano mío, en mi interior hay una herida». Pero no le refirió lo que había visto hacer a su esposa. Shahryar le dijo: «Querría que vinieras conmigo de caza,
Tal vez tu pecho respire. Pero Saxamán rechazó la invitación y su hermano se fue solo. En el palacio real había unas ventanas que daban al jardín de su hermano. Estaba mirando por ellas cuando vio que la puerta del palacio se abría y salían 20 jovenzuelas y 20 esclavos. La esposa de su hermano estaba entre ellos. Era hermosísima, muy bella. Avanzaron hasta llegar a una fuente y allí se quitaron los vestidos y se sentaron. Entonces la esposa del rey gritó: ¡Masud! Enseguida un esclavo negro se adelantó, la abrazó y la poseyó. Lo mismo hicieron los restantes esclavos con las jovenzuelas, y no dejaron de abrazarse y de besarse hasta que el día se desvaneció. Cuando el hermano del rey vio aquello, exclamó: ¡Por Dios! ¡Cuán ligera es mi desgracia comparada con esta! El insomnio y la pena que lo agobiaban desaparecieron en el acto. Exclamaba: «Esto es más gordo que lo que a mí me ha ocurrido». Desde aquel momento comió y bebió. Cuando regresó su hermano de la cacería, se saludaron y el rey Shahryar se dio cuenta de que el rey Saxamán había recuperado el color, de que sus mejillas se habían sonrosado y de que volvía a comer con apetito, después de una temporada de desgana. Se asombró de todo esto y le preguntó: «Hermano mío, antes te veía con la tez amarillenta, pero ahora has recuperado tu color habitual. Cuéntame lo que te ha ocurrido». «Te contaré lo que me hizo palidecer, pero líbrame de referirte por qué me he recuperado». «Bueno, cuéntame primero la causa del cambio de tu color y de tu debilidad. Te escucho». Y Saxamán refirió: «Hermano mío, cuando me despachaste tu visir para pedirme que viniese a visitarte, hice los preparativos correspondientes y partí de mi ciudad. Más tarde recordé que la joya que te he regalado había quedado olvidada en mi palacio. Regresé y encontré a mi esposa que yacía junto a un esclavo negro. Estaban durmiendo en mi lecho conyugal y los maté. En este estado de ánimo vine a tu encuentro, pensando continuamente en lo sucedido. Esta fue la causa de mi palidez y mi debilidad. En cuanto a lo que ha hecho que recupere mi color normal, líbrame de contártelo». Cuando su hermano escuchó esas palabras, exclamó: «Te ruego por Dios que me cuentes la causa por la cual has recobrado el color». Saxamán, ante su insistencia, le contó todo lo que había visto. Shahryar le dijo entonces a su hermano Saxamán: «Quiero verlo con mis propios ojos». Saxamán le aconsejó: «Aparenta que sales de caza y escóndete en mi habitación. Verás lo que te he dicho y serás testigo presencial de ello». El rey mandó en el acto disponerse para la marcha. Los soldados y las tiendas salieron fuera de la ciudad y el propio rey emprendió el camino. Después mandó levantar las tiendas y cominó a sus garzones: «Que nadie entre en mi tienda». Se disfrazó y se dirigió a hurtadillas al palacio en que habitaba su hermano, y se sentó al lado de una de las ventanas que daban al jardín. Al cabo de un rato salieron las jovenzuelas y su señora, acompañadas de los esclavos, e hicieron nuevamente lo que había descrito su hermano. Cuando el rey Shahryar se hubo convencido, perdió la razón y le dijo a su hermano Saxamán: «Ven, emprenderemos un viaje según Dios nos dé a entender, pues no necesitamos para nada la realeza, hasta saber si hay alguien a quien le haya ocurrido algo semejante. Tal vez sea preferible morir que vivir». Saxamán aceptó y ambos emprendieron el camino saliendo por una puerta secreta que había en el palacio. Viajaron constantemente día y noche hasta llegar a un árbol que estaba aislado en medio de una llanura. En sus cercanías había una fuente de agua potable junto al mar salado. Bebieron en ella y se sentaron para descansar. Apenas había transcurrido 1 hora del día cuando el mar empezó a agitarse y desde él se elevó hasta el cielo una columna negra que avanzó hacia aquella pradera. Al darse cuenta, se atemorizaron y se subieron hasta lo más alto del árbol y se quedaron a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Vieron que se trataba de un genio, alto de estatura, ancho de cara y poderoso de pecho, que llevaba un baúl sobre su cabeza.
Subió por la playa y llegó al árbol en cuya copa estaban los dos hermanos. Se sentó al pie, abrió el baúl y sacó una caja. La abrió y de ella salió una doncella hermosísima que parecía el sol resplandeciente. Como dijo el poeta, ella apareció entre las tinieblas y en el acto resplandeció el día. Su luz ilumina las auroras. Cuando ella aparece, de su resplandor toman la luz los soles y las lunas y el brillo. Las criaturas se postran cuando ella aparece y los velos se desgarran. Los relámpagos de su mirada hacen caer, como cae la lluvia, las lágrimas de los amantes. Cuando el genio la vio, dijo: «Oh señora de las sederías, a quien rapté en la noche de bodas, quiero dormir un poco». A continuación, el genio apoyó la cabeza en las rodillas de la muchacha y se durmió. Ella levantó entonces la cabeza del genio de encima de sus rodillas, la dejó en el suelo, se plantó debajo del árbol y les dijo por señas: «Bajad, no temáis a ese efrit». «No, Dios te proteja, líbranos. Os lo digo, o bajáis o despierto al efrit en perjuicio vuestro, ya que os matará de mala manera». Estas palabras les atemorizaron y bajaron. La joven se plantó delante de ellos y les dijo: «Alanceadme con un potente lanzazo. Si no lo hacéis, despertaré al efrit y lo instigaré contra vosotros». Su temor era tal que el rey Sahryar le dijo a su hermano, el rey Sahsamán: «Hermano mío, haz lo que te ha mandado». Respondió: «No lo haré a menos que tú lo hagas antes». Y empezaron a guiñarse los ojos, incitándose mutuamente a poseerla. Pero ella exclamó: «Me parece que solo sabéis guiñaros los ojos. Si no os adelantáis y pasáis a los hechos, despertaré al efrit y lo instigaré contra vosotros». El temor que les inspiraba el genio era tal que hicieron lo que se les mandaba. Cuando hubieron terminado, les dijo: «Sois expertos». Sacó de su bolsillo un saquito y de él un collar que les mostró. Contenía 570 anillos. Les preguntó: «¿Sabéis qué es esto?». Respondieron: «No, no lo sabemos». Entonces ella les explicó: «El dueño de cada uno de estos anillos me ha poseído sin que este cornudo de efrit se enterase. Dadme vuestros respectivos anillos, ya que sois los últimos». Se los entregaron y añadió: «Sabed que este efrit me raptó la noche de mi boda, que me colocó en la caja y que guardó esta en el interior del baúl, el cual cerró con 7 candados. Me depositó en el fondo del tumultuoso mar, donde rompen las olas. Pero no sabe que cuando una mujer desea algo, lo consigue. Por eso dijo el poeta: no te fíes de las mujeres, no des crédito a sus promesas. Su cuento o su enfado depende de su sexo. Te demuestran falso cariño. La perfidia está en el interior de su traje. Ten presente la historia de José y defiéndete de sus engaños. ¿O es que no sabes que el demonio sacó a Adán del paraíso por su causa?». Cuando oyeron estas palabras, quedaron admirados y se dijeron: «Si a este, que es un efrit, le ocurren cosas mayores que las que nos han ocurrido a nosotros, bien podemos consolarnos». En el acto se separaron de ella, regresaron a la ciudad del rey Sahryar y entraron en su alcázar. El monarca cortó la cabeza de su esposa, así como de las jovenzuelas y la de los esclavos. Desde entonces, el rey Sahryar todas las noches tomaba una joven virgen, la desfloraba y al día siguiente la mataba. Así fueron las cosas durante un lapso de 3 años. La gente estaba desesperada y huía con sus hijas, hasta tal punto que no quedó en aquella ciudad ni una sola muchacha que pudiera soportar el asalto. Un día, el rey mandó a su visir que le llevase una joven para poseerla, según era su costumbre. El visir salió y buscó, pero no encontró ninguna. Entonces se dirigió a su casa enfadado y atemorizado, temiendo que la cólera del soberano recayera sobre él. Ese visir tenía 2 hijas, ambas muy hermosas. La mayor se llamaba Shahrazad y la menor Duniazad.
La primera había leído libros, historias, biografías de los antiguos reyes y crónicas de las naciones antiguas. Se dice que había llegado a reunir 1000 volúmenes referentes a las historias de los pueblos extinguidos, de los antiguos reyes y de los poetas. Shahrazad le dijo a su padre: ¿Qué te ocurre que estás descompuesto, preocupado y afligido? Alguien ha dicho sobre esto los siguientes versos: Di a quien soporta una pena no es eterna. De idéntica manera como la alegría se va, perecen las penas. Cuando el visir oyó a su hija, le contó lo que le había ocurrido con el rey, de principio a fin. Ella le dijo: «Por Dios, padre mío, cásame con ese rey. Si vivo, todo irá bien, y si muero, serviré de rescate a las hijas de los musulmanes y seré la causa de su liberación». «Por Dios, no te arriesgues. Es necesario que lo haga», dijo Shahrazad. «Temo que te suceda lo que le sucedió al asno y al buey con el labrador», dijo su padre. Ella preguntó: «¿Qué les sucedió, oh padre?» «El asno, el buey y el labrador»,